¿Qué haréis vosotros si un amigo vuestro os invita a una fiesta, os la describe como la mejor del mundo, el paraíso de la música y el entretenimiento? Te pone las entradas en la cara para que las compréis. Lo hacéis y al poco os enteráis que no tiene los permisos necesarios para organizarla. Imagino que prepararéis la mano abierta para darle una buena... Esto es lo que les ha pasado a los amiguetes del Ayuntamiento de Almería cuando han ido a la Feria Internacional de Turismo, con toda su alegría y desparpajo, a promocionar el festival Dream Beach. ¿Cuál ha sido la metedura de pata? Presentar un acto cultural que no tiene todos los permisos para que se pueda celebrar. Y eso que la organización ya ha vendido todos los abonos más baratos. Sabiendo que este festival es mundialmente conocido y de gran prestigio en el mundo de la música electrónica, sabiendo que esto va a dar nombre a Almería, que ya lo tiene, porque ha estado durante 9 años en Villaricos, sabiendo que van a venir alrededor de 140.000 personas a esta cita del verano, a estos pájaros del ayuntamiento no se les ocurre otra cosa que presentar y promocionar el Dream Beach cuando, en cierta manera, aún se encuentra en situación ilegal para celebrarse en su nueva ubicación. ¿En qué estaban pensando? ¿Se creen que la gente es tonta y no se va a dar cuenta? Tal vez han querido engañar a los extranjeros. ¿Hasta qué punto llega la inutilidad de este equipo de gobierno para hacer tremenda tontería en una feria internacional como Fitur? ¿Quieren dar a conocer la ciudad y atraer turistas o solo van a la foto postureo y... ¡Qué bueno estoy y qué culito tengo! ¿Quieren promocionar a Almería o lo que buscan en realidad es que tanto la ciudad como la provincia sean el hazmerreír a nivel mundial? Es que aún no han llegado al límite del ridículo más absoluto. Y eso que estamos a mediados de febrero. Cuanto peor, mejor para todos y cuanto peor para todos, mejor. Mejor no se puede explicar. De nuevo estamos ante otra cagada monumental de las muchas que ya tiene este ayuntamiento en su haber. Da igual quién esté de alcalde. ¿Otra vez? La madre que lo parió. Pues sí, y dudo que sea la última. La cuestión es que la metedura de pata ha sido monumental. Tras demostrar que el vídeo promocional de la ciudad de Almería en Fitur duerme hasta las cabras... Bueno, no todas. Llega la presentación y promoción de un gran festival internacional de la música electrónica que aún no tiene los documentos en regla para celebrarlo. Estoy pensando si ponerles una medalla o ahora que se acerca Semana Santa, sacarlos a todos en procesión. Yo no sé si la mayoría absoluta tonta o no, por lo que veo sí, pero señores del ayuntamiento, piensen las cosas antes de hacerlas. Revísenlas, que no cuesta tanto si van a cobrar lo mismo a final de mes, si sus sueldos los pagan los almerienses. Ustedes están representando a la ciudad de Almería en cada encuentro, jornada, feria o festival, sea a nivel nacional o internacional. Por favor, sean cultos, ya que hablamos de cultura. No vuelvan a dejar en ridículo a Almería, por el bien del turismo y de la ciudad. En fin, que... Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pues eso. Y ahora, noticias. Buena noticia que debería alegrar a todos los almerienses y que demuestra una vez más que a Almería no le gana a nadie en cuestión de donaciones. El Centro de Área de Transfusión Sanguínea de Almería ha dado a conocer que durante el pasado año 2023 recibieron un total de 24.375 donaciones en las 397 colectas que hubo durante el año pasado, además de la atención a los donantes en el centro en días laborables. Si concretamos un poco más, 21.582 corresponden a donaciones de sangre y 2.793 a donaciones de plasma. A esto hay que añadir que durante 2023 se han sumado 2.837 donantes nuevos, por lo que el número total asciende a 15.924 personas en la provincia de Almería, 459 más que en 2022. El director del Centro de Transfusión, Adef Ladej, en la colecta que se ha llevado a cabo en el patio de luces de la Diputación de Almería, ha comentado que con estos datos se aprecia que la cantidad extraída cubre las necesidades de nuestra provincia en hemoderivados lábiles. Respecto al año 2022, las donaciones de sangre se han incrementado en un 0,5% y las donaciones de plasma se han mantenido.
El delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, ha agradecido a los almerienses su solidaridad por donar vida y ha animado a seguir colaborando con la causa tanto en el centro como en las colectas que se hagan durante este 2024. Almería puede presumir de que año tras año, colecta tras colecta, el número de donantes, tanto de sangre como de plasma y de órganos, crece de forma gradual. En Almería hay buena sangre. Muy interesante el proyecto que ha presentado el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, y la presidenta de la Asociación Asperger en Almería, Amparo García, para prevenir el acoso escolar y la discriminación de las personas con trastorno del espectro autista. La presentación se ha desarrollado con motivo de las actividades celebradas por el Día Internacional del Síndrome de Asperger el 18 de febrero, bajo el lema Rompiendo Barreras Invisibles. La iniciativa consta de una campaña informativa de asesoramiento y de atención específica para luchar contra las conductas suicidas de este colectivo. Un proyecto a cargo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Junta de Andalucía a la Federación Andaluza de Síndrome de Asperger. José María Martín ha subrayado que la finalidad de este proyecto es establecer un servicio que ayude a las familias ante casos de discriminación, delitos de odio y acoso escolar para evitar que las personas Asperger-TEA terminen suicidándose. Hablando claro, lo que se busca es despertar la empatía con las personas con trastorno del espectro autista y con sus familias, para dejar a un lado los prejuicios y contribuir a una sociedad más justa, solidaria y respetuosa. De la misma manera, se ha expresado la presidenta de la Asociación Asperger en Almería, Amparo García, subrayando que gracias a esta ayuda les permitirá trabajar con una psicóloga y un integrador social para estudiar y evaluar todos los casos que se desarrollen sobre este tema. Con o sin este proyecto tan interesante y que será de gran ayuda para todos, lo que debemos hacer es tratar a la otra persona como lo que es, una persona, dejando a un lado el tipo de trastorno, síndrome o enfermedad que tenga. Ante todo, y sobre todo, son personas. Más buenas noticias desde el ámbito de la inclusión. Casi 600 personas en situación de vulnerabilidad en Almería han encontrado trabajo gracias a la Fundación La Caixa. A través de su programa de inclusión sociolaboral, Incorpora, y con ayuda de 4 entidades sociales colaboradoras coordinadas por la Junta de Andalucía y 216 empresas comprometidas con la responsabilidad social y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, 574 almerienses han podido salir adelante en el ámbito laboral en el año 2023. Estos y otros datos se han presentado este lunes en CaixaForum Sevilla por el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, junto a la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López. El programa ha conseguido que colectivos de personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, personas migrantes, jóvenes, personas mayores de 45 años, jóvenes que proceden del sistema de protección de menores y personas con problemas de adicciones, entre otros, tengan una segunda oportunidad, para algunos una primera, en el ámbito laboral. Además, a través de las líneas de actuación específicas del programa Reincorpora y Salud Mental, se ha conseguido en Almería la inserción de 52 personas privadas y exprivadas de libertad y 28 personas con problemas de salud mental. Según el subdirector general de la Fundación La Caixa, Marc Simón, su objetivo común es facilitar la inclusión de todos aquellos colectivos que todavía encuentran barreras y obstáculos a la hora de encontrar un trabajo. Desde que comenzara su puesta en marcha en el año 2006, un total de 447.284 personas en situación de vulnerabilidad en toda España han conseguido un empleo a través del programa Incorpora, gracias también a la colaboración de las 91.339 empresas de sectores diversos, 1.600 de ellas en Andalucía. En Almería, la lista de entidades sociales colaboradoras es la siguiente: Fundación CEPAIM Níjar, Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente, Asociación Innova Almería y Asociación Noeso. Su esfuerzo, como se puede ver, es siempre bien recompensado. La noticia más tierna de la semana viene de la mano del deporte y de un jugador, en concreto, Adrián Embarba, el delantero de la Unión Deportiva Almería. El martes 13 de febrero pudimos ver en la red social Twitter, o X, como lo queréis llamar, un mensaje en el que el futbolista buscaba a un niño. Un chaval que vio en las gradas al terminar el partido del día anterior contra el Athletic de Bilbao y que mostraba un cartel que decía «Embarba, quiero tu camiseta». La cuestión es que pedía ayuda de todos los usuarios para encontrarlo, y escribió el siguiente mensaje: «Me gustaría localizar a este niño, al que ayer quise, pero no pude darle la camiseta después del partido. Será un placer cambiarle la pancarta por la camiseta en el próximo partido en casa si puede venir. Gracias por el cariño y el apoyo. Twitter, haz tu magia».
La maquinaria se puso en marcha. En muy pocos minutos el mensaje ya se había repetido miles de veces y la magia no tardó en aparecer. A las 3 horas exactas de escribir el tuit, contesta un mensaje que dice: Adri, somos nosotros, los de la pancarta, tenemos fotos con ella, te hablé por Instagram, contéstame y nos ponemos en contacto. Podemos imaginar que ya se habrán puesto en contacto en Barba y la familia del niño para quedar e intercambiar la pancarta por una camiseta del jugador de la Almería en algún momento de la semana o en el próximo partido en casa. A pesar de que la Almería no tiene suerte en la Liga en esta temporada 2023-2024, Adrián en Barba ha metido un gol directo en favor de la empatía y la solidaridad. No es tan difícil hacer feliz a un niño. Información de servicio público para los almerienses. El Ayuntamiento de Albox está dando a conocer a sus habitantes, colectivos y asociaciones del municipio las subvenciones para la mejora de accesibilidad en edificios y viviendas para personas con discapacidad, de la mano de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía. Estas subvenciones sufragan hasta el 60% del coste de las obras de accesibilidad. En el caso de que en la vivienda resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años, el importe de la ayuda puede cubrir el 80% del coste de las obras. Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, comenta que lo que se busca con estas reuniones informativas es mejorar la accesibilidad de las viviendas y de las comunidades de vecinos y, por supuesto, mejorar su calidad de vida. Las subvenciones cuentan con 2 líneas, una para viviendas y otra para edificios. Estas se solicitan sobre todo para la instalación de ascensores, pero también para la colocación de salvaescaleras, rampas o automatismos para la apertura de puertas, instalación de domótica para favorecer la autonomía o productos de apoyo a la audición, videoporteros, cambiar una bañera por un plato de ducha, entre otros. El importe máximo de la ayuda para la accesibilidad en viviendas unifamiliares aisladas y agrupadas será de 12.500 euros y para las viviendas en edificios residenciales será de 6.000 euros. En el caso de la accesibilidad de edificios, el máximo es de 9.000 euros por vivienda. Este importe podrá incrementarse si el residente es una persona con discapacidad o si el inmueble está declarado bien de interés cultural o tiene un nivel de protección. La Consejería de Fomento abonará el pago de la subvención en 2 plazos de forma anticipada, de manera que favorezca la realización de estas obras en las viviendas de personas con recursos limitados. Si necesitas más información, puedes dirigirte al Ayuntamiento de Albox para que te expliquen de manera más detallada en qué consiste estas ayudas. El sábado 10 de febrero, a los habitantes de la localidad de Sorbas se les fue la olla de manera literal. Y no es que se volvieran todos locos, que puede ser que también, sino que sus habitantes recuperaron una tradición de siempre, la del Día de las Ollas. Pero para dar más rienda a esta locura ancestral, este año el Ayuntamiento convocó por primera vez el concurso mundial de lanzamientos de ollas. O lo que es lo mismo, hacer volar las ollas, por supuesto ollas de cerámica defectuosas, lo más lejos posible. Con el viento que hizo ese sábado, seguro que más de uno consiguió hacer un récord mundial. Eso sí, solo el campeón se llevó un premio de 100 euros para su bolsillo y el honor de quedar enmarcado como el campeón del mundo en lanzamiento de ollas. ¿De dónde viene esta tradición? Todos los miércoles de ceniza, tras la misa y el entierro de la sardina que finalizaba en la plaza del pueblo, se leía un pregón. Se repartía partes de la sardina a diferentes personalidades del municipio y a medianoche se rompían las ollas de cerámica. Estas ollas eran las que estaban defectuosas y que para tal fin habían guardado los alfareros sorbeños. Juan Francisco González, alcalde de Sorbas, comentó que esta iniciativa es para recuperar y afianzar una de las fiestas más genuinas dentro del calendario festivo sorbeño. Se trata de una seña de identidad y una fiesta única que solo se entiende en las calles del pueblo de Sorbas. Aunque en 2022 se dieron los primeros pasos para recuperar esta tradición y mostrarla a los más jóvenes, no ha sido hasta este año en el que se ha dado el paso definitivo para que el Día de las Ollas vuelva a la vida. Para los que quieran participar o ver esta fiesta, tendréis que esperar el año que viene. No hay tanta olla para romper, pero sí podéis visitar Sorbas y, por qué no, comer una buena olla de trigo, entre otros platos típicos almerienses. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este episodio, solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal, ayudando a crecer esta comunidad. Darle a la campanita para que sepáis cuando hay nuevo material y compartirlo con aquellos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudica a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, enviarlo con pruebas y se hará llegar a quien corresponda, esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición.
Por supuesto, podéis opinar en el canal sobre las noticias publicadas o algún otro tema que creáis que pueda ser del interés de todos. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.